Re:Zero, volumen 7, capítulo 2. Víspera de la batalla decisiva, parte 1 y parte 2 de este capítulo 2. Empecemos con la parte 1. Matando a la ballena blanca. Con las negociaciones concluidas, todos los involucrados actuaron rápidamente para hacer de la palabra cacería una realidad. Justo como los dos comerciantes, Anastasia y Russell, habían proclamado, armas y equipamiento fueron extraídos de todas partes de la capital real, con Crush reuniendo la fuerza de ataque que había preparado de antemano. El resto, preparar carruajes dragón para transportar personas adicionales y suministros, fue atendido en poco tiempo. Con tantos carruajes dragón siendo contratados por esto, no me sorprende que haya tenido tantos problemas encontrando uno para volver a la mansión de Roswaal. Mientras Subaru veía personas y bienes fluyendo rápidamente dentro y fuera de la mansión, se dio cuenta de cuánto había estado pasando detrás de escena durante el bucle, completamente sin su participación personal. Durante sus viajes anteriores, Crush y Wilhelm ya se habían estado preparando para pelear contra la ballena blanca, incluso cuando Subaru estaba encerrado en su pequeño mundo. Subaru tuvo un rudo despertar cuando finalmente se dio cuenta después de todo este tiempo. Les había causado problemas en 3 diferentes ocasiones. Se preguntó si había algo que pudiera hacer. ¡Hey! Si hay algo que pueda... ¡Hey! Subaru, no hay nada que puedas hacer, ¿verdad, Miau? ¡Hey! Dije si es que... Subaru, agotado por el ajetreado ambiente, estaba en el borde de ofrecer algún tipo de ayuda, pero Ferris, ocultando su bostezo con su mano sobre su cara, frustró el intento a medias de Subaru. No asumas que otras personas comparten tu actitud relajada. Incluso yo debo tener algo que puedo... Preparar suministros y organizar tropas están fuera de tu área de conocimiento. ¿No es así, Subaru? Y no podemos tener personas de fuera corriendo por todos lados. Así que siéntate y compórtate, ¿ok? Bueno, no puedo hacer eso. Es solo que soy yo el que dijo hagamos esto y todos los demás están trabajando en medio de la noche mientras yo... Ahí es donde estás muy equivocado. Con Subaru todo preparado, Ferris empujó su dedo contra la punta de su nariz, interrumpiendo con palabras duras. Forzado al silencio, Subaru chilló mientras Ferris sacudió su nariz mientras hablaba. A Ferris realmente no le gusta esa manera de pensar de es mi culpa. O mejor dicho, lo odio. Aunque soy verdaderamente la razón por qué están trabajando hasta tan tarde. Parecía extraño para él sentarse alegremente y esperar por los resultados. Estos días todo es acerca de la selección real, pero mucho antes, Crush era solo una normal, adorable princesa sin ningún pensamiento de participar en política del reino. No. Estos días todo es acerca de la selección real, pero mucho antes, Crush era solo una normal, adorable princesa sin ningún pensamiento de participar en políticas del reino. ¿Te despistó la parte de princesa? Ella siempre se ha visto hermosa, pero Lady Crush se ha vuelto fuerte y galante desde entonces. Incluso los hombres no pueden estar a su nivel. Subaru, desconcertado por el repentino cambio de tema, se sintió dejado atrás mientras las mejillas de Ferris se sonrojaban. Ferris dejó salir un suspiro nervioso, desmayándose ante la imagen de la joven Crush en el fondo de su cabeza mientras continuaba. Ay, Lady Crush es amable, maravillosa e invencible, seria y valiente, y más directa que nadie. Pero la razón por qué Lady Crush se volvió en esta Lady Crush lo suficientemente fuerte para apuntar por el trono es porque ella estuvo al lado de cierta persona. ¿De qué estás hablando? ¿Y qué quieres decir con cierta persona? Su Alteza Fourier Lugunica, el último príncipe de esta nación. Subaru, completamente perdido en esta conversación, contuvo el aliento un poco ante las palabras de Ferris. Pero él tenía más razones para no encontrar palabras que para sorprenderse ante el nombre de una persona que nunca conoció. La fugaz mirada triste en la cara de Ferris mientras dijo el nombre atrajo su atención.
Su sonrisa incluía su sentimiento de nostalgia y soledad, pero de alguna manera una pequeña cantidad de orgullo. Incluso manteniendo su género en mente, fue una hermosa vista que dejó a Subaru sin aliento. Ujú. Verte, Subaru, me hace recordar al príncipe Fourier solo un poquito. ¿Era alguien con una cara amenazadora? No, él era apuesto. Ni siquiera estás en su liga, Subaru. Pero la personalidad voluntariosa, la simplicidad, la pureza, el engreimiento descarado. Bueno, no diré nada más, ya que puede que termine insultándolo. Creo que eso ya es bastante insultante. Y también una bofetada brusca a mí también. Aparentemente fueron sus defectos de carácter compartido, en lugar de caras similares, lo que había puesto a Ferris completamente sentimental. Lamentablemente, Subaru no podía negar a ninguno de ellos, pero Ferris negó con la cabeza ante las palabras de Subaru. El príncipe Fourier era un hombre confuso de tratar, pero siempre daba su mejor esfuerzo. Siempre se preocupó acerca de cómo actuar como una figura y sus aspiraciones causaron todo tipo de problemas para las personas a su alrededor. El príncipe no era talentoso, pero estaba lleno de liderazgo y siempre escucharía cualquier cosa que quisiera preguntarle, miau. Suena como un tipo muy difícil de tratar. Es verdad. Él diría, cuando todos están trabajando tan duro, no puedo simplemente soportar ser el único sin moverse. Exactamente como tú ahora, Subaru. Pero Su Alteza nunca jamás diría algo como, esto es mi culpa. No era alguien que lo consideraba, o incluso pensara en absoluto. La tensa sonrisa de Ferry se mostró cuando sus reminiscentes palabras mostraron cuánto se preocupaba por el príncipe. ¿Era realmente una persona tan importante? Se preguntó Subaru antes de que finalmente se diera cuenta. El cuarto príncipe del reino de Lugonica significaba que este Fourier del que estaban hablando había muerto en la plaga que se volvió la razón de esta selección real. Y si él era la razón por qué Crush estaba apuntando por el trono, eso significaría... Así que este príncipe de Fourier y Crush eran... cercanos. Ellos tenían una edad similar, y el príncipe Fourier visitó la mansión de Lady Crush un montón de veces. Él vendría un día u otro, haciendo una excusa cada vez. Pero él era malo escondiendo cosas. Así que su meta real era obvia. Ferris hizo una pequeña sonrisa mientras recordaba el pasado, indicando a Subaru cómo se sentía Fourier. La relación de Ferris y Crush fue más allá que la de un simple señor y sirviente, o un hombre y una mujer. Pero para esa persona Fourier ser incluido en esa relación fue sin duda muy importante para Ferris. La relación entre los tres fue probablemente muy especial y preciosa. 95% de lo que ves ahora es todo debido a Lady Crush. Pero la parte más importante de esos 5% restantes es gracias al príncipe Fourier. Estoy seguro de eso. La manera en que Ferris gentilmente cerró sus ojos y puso su mano en su pecho mientras hablaba le dio a Subaru una extraña sensación en lo profundo de él. Hasta entonces había estado firmemente convencido de que Ferris nunca había abierto su corazón para nadie además de Crush. Pensó que sería... Pensó que sería la experiencia de un médico relacionado con la vida o muerte lo que deja que Ferris se parezca lo suficientemente cruel para darle escalofríos a las personas. Pero cuando Ferris habló de cómo recordaba a Fourier, no había ni el más mínimo indicio de eso. Pero, ¿qué?
¿La amistad que sientes de mi parte es la misma que sentiste de esa persona? ¿Fourier? ¿Ah? ¿Por qué eso hace que Subaru y Fourier sean iguales? Te mataré. Eso es tan malo que da miedo. La afilada y penetrante voz y peligrosa mirada de sus ojos hizo que Subaru retrocediera un paso acobardado. Viendo esto, Ferris aclaró su garganta. Eso no es lo que quise decir. No voy a detenerme para hablarte acerca de esto ahora debido a eso, Subaru. Ay, cielos. ¿Por qué no lo entiendes ya, idiota? ¡Ey! Eso no es para nada razonable. La conversación saltó por todas partes, así que no lo entendí. ¿Qué quieres de mí de cualquier manera? Ferris golpeó su pie en el suelo molesto, con Subaru aún encogiéndose cuando una fuerte voz respondió. Subaru, maestro Félix, los dos están hablando muy alto. ¿Hay algo mal? Rem, quien debía estar guardando equipaje en la sala de invitados, escuchó el bullicio y bajó por la escalera. Viendo la mirada preocupada de Rem, Subaru se rascó la cabeza sin saber cómo debería explicar las cosas. Estaba pensando de que tal vez podría ayudar con algo, pero Ferris estaba diciendo que estorbaría, y ahora ni siquiera estoy seguro de lo que está intentando decirme. Subaru, eres horrible explicando las cosas. Che, intenté decirte... Todo se debe a que intentaste ponerte en el camino del trabajo de todos. No lo digas, ponerse en el camino. Quiero ayudar. Quiero decir, todo esto empezó debido a mí. ¿Qué es eso? Ferris levantó su rostro, interrumpiendo poderosamente las palabras sinuosas de Subaru. Luego, las orejas de gato en su cabeza se movieron un poco mientras empujaba su dedo al pecho de Subaru. Subaru, odio como dices debido a. No es debido a. Es gracias a. Esa es la razón por qué todos están trabajando hasta tan tarde y por qué el viejo Will finalmente tiene la oportunidad de luchar contra la ballena blanca. ¿Gracias a mí? Subaru curiosamente inclinó su cabeza ante las palabras que no parecían reales para él. Pero Rem, de pie cerca, sonrió a Subaru de acuerdo con la satisfacción de Ferris. Competir en la selección real. Pelear contra la ballena blanca. No es realmente por el beneficio propio de Lady Crush, es por el de todos. Con Subaru en silencio, Ferris continuó. Cazar a la ballena blanca es el deseo más profundo de Will. Aparentemente no fue capaz de estar al lado de su esposa cuando la ballena se la llevó, la anterior Santa de la Espada. La anterior Santa de la Espada. Para tomar venganza, el viejo Will persiguió a la ballena blanca como si fuera su último deseo. Sin nada concreto en que basarse, era como intentar agarrar niebla con la mano. Escribió los lugares donde la ballena blanca apareció, el tiempo del día, el clima. Para eso recorrió todo tipo de lugares, probando diferentes hipótesis. Y finalmente descubrió que hay algo como un orden para hacerlo. Parte 2. Subaru se preguntó qué tan profunda era la venganza de Wilhelm. Todos sabían de y temían a la bestia demoníaca de la niebla, un poderoso enemigo en gran parte debido a cómo todo acerca de la criatura estaba envuelto en misterio. Y aún así, por sí solo este viejo hombre continuó peleando contra ese ser. Pero cuando finalmente lo descubrió, nadie creería una palabra de lo que dijo. Así que el viejo espadachín pasó noche tras noche manteniendo a raya su deseo de venganza, mientras estudiaba los tomos con ojos llenos de sangre. Y aun cuando su fervor finalmente se volvió una pista tangible, nadie tenía el poder para actuar. Las heridas del reino después de la gran expedición aún eran profundas. Con el trono vacío no había nadie que podía ayudar al viejo Will. Nadie tenía la voluntad para pelear contra la ballena blanca, o los suministros que dar. Creo que el viejo Will estaba al borde de la desesperación cuando no pudo encontrar a nadie que cooperara con él. Wilhelm había ansiado por venganza, sin embargo ni siquiera podía arrastrarse hasta los pies de su odiado enemigo. Subaru sabía la desesperación que venía de la aplastante impotencia, porque la debilidad era un pecado del que él mismo no podía escapar. Parecía como si pensara en dejar atrás todo, y todos los que conocía para luchar contra la ballena blanca completamente solo. Creo que su vergüenza por no pelear contra ella era más pesada
que el hecho que no podía ganar. Los hombres son realmente idiotas. Su esposa no hubiese querido que hiciera eso. Estoy seguro de ello. Supongo que no. Supongo que no. Sí, fue Rem, callada hasta ese punto, quien estuvo de acuerdo con Ferris. Rem puso su mano en su propio pecho mientras miraba suavemente a Subaru con sus ojos azul pálido. Quiero que la persona que amo viva feliz por siempre. Incluso si no estoy, quiero ser recordada con una sonrisa. Es demasiado temprano para hablar acerca de recuerdos, ¿sabes? Subaru no pudo evitar rechazar las palabras sentimentales de Rem. Alargó su mano y le dio un pequeño golpe a la cabeza. Luego suavemente la tocó con su palma y la acarició. Rem entornó sus ojos con cariño ante el estallido de emoción de Subaru. Luego, ¿fue Lady Crush quien se acercó al maestro Wilhelm? Ferris asintió, alejando su cara con una mirada distante en sus ojos. Eso es porque Lady Crush es verdaderamente amable de corazón. Ella ayudará a alguien ahogándose en dolor y desesperación. O hablará con la persona a quien todos le han dado la espalda y ayudará a cualquiera que quiera cuidar a alguien preciado para ellos. Ella diría, eso es lo que Su Alteza haría. Por un momento Ferris cerró sus ojos. Luego levantó su cara con una expresión normal en ella, sacando su lengua. Muy bien, charla rara acabada. Fue una larga conversación. Pero el punto es, Uwawu, no necesitas preocuparte por esto ni un poco. Además, no es como si estuviéramos haciendo nada de esto por tu bien, de todos modos. Nadie está tan interesado en ti tanto como tú crees que lo están. Quizás estuviste tratando de esconder tu vergüenza o algo, pero eso fue realmente duro. No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse, Subaru. Estoy muy interesada en ti. Si esto es lo que otros piensan de ti, mis sentimientos son 10 veces más fuertes. Eso es aterrador también. Después que la dura declaración de Ferris vino un seguimiento muy diferente de Rem. Asediado por los dos lados, Subaru intentó entender el núcleo de lo que estaban diciéndole. Hombre, esa fue una conversación compleja. Esa actitud de, oh, ahora entiendo, realmente me molesta, miau. Dicho todo eso, tu lengua es un algo muy simplista, Ferris. ¿Miau? A pesar de que había adoptado una actitud contundente, Ferris saltó de sorpresa ante la voz que repentinamente vino detrás. Ansiosamente volteó para ver a un viejo espadachín parándose detrás de él, con los brazos cruzados. La afilada mirada de Wilhelm parecía hacer a Ferris encogerse. No puedo decir que es un buen pasatiempo hablar excesivamente de la vergüenza de un hombre a todos. No es nada de lo que avergonzarse, miau. Es como una deconstrucción literaria del personaje del viejo Will al estilo Ferris. Ferris juntó sus dedos de sus dos manos juntos y sacó la lengua en una pose coqueta. Para todo el mundo, él parecía como una pequeña, adorable chica con orejas de gato, pero tristemente él era un chico. Por supuesto, ese encanto era poco probable que funcionara con Wilhelm. De todos modos, no parlotees tanto acerca de una persona sin su permiso. Entendido. Secamente expuesto, los hombros de Ferris cayeron mientras dócilmente retrocedía. Era típico de Ferris despedirse de ellos, solo para desaparecer en un parpadear al final. Pero era Subaru, cuyo estado mental estaba en caos. Cuyo estado mental estaba en caos, habiendo escuchado involuntariamente todos los detalles acerca del paso de Wilhelm, no pudo sino sentirse culpable. Brevemente pensó en divulgar su propia vergüenza del pasado para compensar por ello, pero pudo imaginar qué tipo de paisaje de tierra chamuscada eso dejaría, así que firmemente rechazó la idea. Como resultado, el silencio permaneció intacto, con una gota de sudor deslizándose por la frente de Subaru. Me disculpo que tuviera que escuchar ese cuento desagradable. No deseo desperdiciar su tiempo con los sueños triviales de un viejo hombre. Por favor, olvídelo. Fue Wilhelm quien rompió el silencio, intentando actuar como si la conversación de antes nunca hubiera ocurrido.
Viendo la dolorosa sonrisa en su cara, Subaru decidió silenciosamente respetar sus deseos. No preguntes, dijo el deseo silencioso de Wilhelm, así que no preguntaría nada. Verdaderamente amabas a tu esposa, ¿no es cierto? Verdaderamente amabas a tu esposa, ¿no es cierto? Señorita Rem. La sorpresa de Subaru era visible. Rem había caminado directamente hacia un verdadero campo minado. Sin prestarle atención al nerviosismo de Subaru, Wilhelm levantó una ceja por un momento antes de responder. Sí, amo a mi esposa. Más que a cualquier cosa. Más que a cualquiera. Sin importar cuánto tiempo pase. La misma edad de Wilhelm le dio a su declaración mucho más peso. En muchas ocasiones pasadas, Subaru había escuchado a Wilhelm expresar su sentimiento por su amada esposa. En esos pocos momentos, Wilhelm había transmitido qué tan preciada era su esposa para él. Pero ahora que sabía que estos eran los sentimientos de Wilhelm por alguien que ya no estaba en este mundo, provocó una diferente emoción dentro de Subaru. Si me disculpa, las preparaciones para mañana aún esperan. Por favor, descanse pacíficamente esta noche. Con el par cayendo en silencio, Wilhelm les dio la espalda y se retiró amablemente. Mañana... Mientras Wilhelm se disculpaba, Subaru le habló de manera espontánea. Él se detuvo, pero no volvió a ver hacia atrás cuando volvió a hablar. Mañana, Rem y yo pelearemos a tu lado. Eso es... como si pudiéramos quedarnos atrás y observar mientras nuestros aliados se enfrentan a un poderoso enemigo. No te preocupes, Rem puede pelear y yo tengo cosas que sé hacer también. Subaru apiló sus palabras habladas apresuradamente, cortando cualquier rechazo a su cooperación. Luego añadió: juntemos nuestra fuerza y démosle a esa ballena bastarda una buena paliza. Ayudaré en todo lo que pueda. Subaru levantó el pulgar de su mano derecha mientras prometía que él y Wilhelm serían compañeros de armas. Por un tiempo, Wilhelm no dijo nada a su declaración. Entonces... mi esposa era una mujer que amaba admirar las flores. Vacilantemente respondió al juramento de Subaru en un tono muy diferente. Ella no le importaba el camino de la espada. Sin embargo, la espada la amaba como a ningún otro. No se le fue permitido vivir ninguna vida excepto una con la espada, y mi esposa aceptó ese destino. Subaru había personalmente observado el poder de Reinar, el actual... Subaru había personalmente observado el poder de Reinhard, el actual santo de la espada. La bendición del santo de la espada otorgaba al cuerpo humano un absurdo nivel de poder, suficiente poder para definir el futuro de una persona y estrechar las posibilidades de uno sin límite. Fui yo quien robó a mi esposa de la espada y la hizo abandonar su título de santa de la espada. Antes, Wilhelm le había dicho a Subaru que él era un viejo espadachín sin talento, que su estado actual había sido conseguido después de ofrecer la mitad de su vida a la espada. Cuánto contratiempos debió haber sufrido, cuántos clavos fueron clavados en su corazón hasta llegar a este querido deseo. Y entonces, ella abandonó la espada y se volvió una mujer. Mi esposa. Todo esto lo permitió para que ella pudiera vivir como Teresia en lugar de Santa de la Espada. Sin embargo, la espada no la perdonó. Si ella había abandonado la espada, ¿cómo terminó siendo parte de la fuerza de expedición contra la ballena blanca? Sin embargo, los recuerdos de Wilhelm no tocaron ese tema mientras hablaba. Señor Subaru, le doy las gracias. Después de un suspiro agregó: en la batalla de mañana encontraré la respuesta con mi propia espada.
Seré capaz de ir donde descansa mi esposa. Finalmente, seré capaz de encontrarme con ella. Dejando esas palabras detrás, Wilhelm dejó la sala definitivamente. Subaru no pudo evitar que todo su cuerpo temblara por el torrente de emociones. Como un compañero hombre, la determinación de Wilhelm no podía fallar en inspirar una profunda reverencia dentro suyo. Wilhelm era un hombre sinceramente movido por el amor. Subaru. Repentinamente, la voz de Rem hizo eco en la ahora silenciosa habitación. Sin decir una palabra, Subaru se volvió hacia ella, perfectamente encontrándose con la mirada de Rem. Si yo desaparezco, ¿me recordarás de igual manera? No quiero responder eso. Es de mala suerte. Hablando con voz de consternación, Subaru le dio a la frente de Rem un pequeño golpe. Cuando tocó la frente de Rem, ella sonrió con una expresión de felicidad, como si hubiera recibido la respuesta que ella estaba esperando. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 2. Ok, hombre, un poco bastante sobre el pasado de Wilhelm. De hecho, en la portada de este volumen vemos a Wilhelm y detrás de él o al fondo de la imagen a quien es Teresia, ¿no? Lo que fue su esposa. Que no se responde, pero murió a manos. La ballena no tiene manos. Pero bueno, murió por culpa de la ballena blanca. Y claro, no se nos dice si ella había abandonado la espada porque fue a la expedición contra la ballena blanca. Será una historia, supongo que se nos responderá en un futuro. De momento, ok, me agrada el pasado del viejo, aunque no, ¿sabes? Me hubiera gustado saber qué había descubierto Wilhelm para más o menos saber dónde aparecía la ballena o más bien no dónde, sino como cada cuánto, ¿sabes? A ver, no se especifica qué fue lo que logró él, pero dice que después de investigar tanto, descubrió una pista. Pero no nos dijeron de qué pista se trataba, ¿no? O yo soy imbécil. En fin, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con más de Re:Zero.